En diciembre de 2019, cuando el mundo apenas empezaba a escuchar rumores sobre una nueva enfermedad en Asia, un grupo de astrónomos en Hawái detectó un objeto débil, casi insignificante, moviéndose silenciosamente entre las estrellas. Lo catalogaron como C/2019-4 Atlas, un cometa que prometía convertirse en uno de los espectáculos celestes más brillantes de la década. Atlas, al principio, era solo un punto borroso, pero en semanas comenzó a intensificarse, multiplicando su brillo a una velocidad inusual. Los medios lo anunciaron como el nuevo cometa verde, el sucesor de Hale-Bopp, la gran noticia astronómica del siglo. La población, atrapada entre el miedo global por la pandemia y la nostalgia por los grandes cometas del pasado, estaba lista para creer cualquier cosa. Y ahí comenzó todo. Atlas no solo se volvió famoso por su comportamiento extraño, también se convirtió en el centro de un ecosistema de mentiras, teorías conspirativas y falsos profetas que encontraron en él una oportunidad para ganar seguidores, dinero y atención. Como siempre, el cosmos brilló, pero la sombra humana lo transformó en un foco de engaños. Este es el verdadero relato del cometa Atlas. Un cometa que nunca fue lo que dijeron. Una historia que une ciencia, manipulación y tragedias del pasado. Una historia que demuestra que, cuando la humanidad mira al cielo, casi siempre está buscando respuestas, incluso cuando no existen. Atlas fue detectado por el sistema Asteroid Terrestrial Impact Lastel Earth System, un proyecto especializado en encontrar objetos cercanos a la Tierra. De ahí proviene su nombre, Atlas. No significa mensajero, ni monstruo celeste, ni señal de los dioses. Simplemente es el nombre del telescopio que lo vio primero. El cometa mostró desde el inicio indicadores de fragilidad. Su órbita era larga, procedente de la nube de Oort, una región repleta de escombros congelados que rodean al sistema solar. Cometas así son como fósiles cósmicos, hermosos, pero débiles. Aún así, Atlas comenzó a brillar más rápido de lo esperado, y eso generó especulación. Algunos canales sensacionalistas hablaban de un cometa del tamaño de la Tierra. Otros aseguraban que viajaría acompañado de naves madre, e incluso había quienes afirmaban que Atlas cambiaría la vibración del planeta. Todo eso era falso. La verdad era simple. Atlas brillaba porque se estaba desintegrando. La luz no provenía de un aumento de energía o un acercamiento extraordinario, sino de un colapso interno. El cometa se estaba rompiendo en pedazos, y cada fragmento liberaba polvo y gas, creando un resplandor engañoso. Un espectáculo hermoso, sí, pero era el brillo de algo que estaba muriendo. En abril de 2020, Atlas se partió en múltiples fragmentos. Cualquier posibilidad de un gran cometa visible se evaporó. Lo que quedó fue apenas una nube de partículas viajando a través del vacío. Pero las mentiras ya estaban en movimiento. Atlas se convirtió en un imán para los falsos contactados, los canales de supuesta espiritualidad cósmica, los vendecursos, los ufólogos improvisados y los oportunistas del fin del mundo. Muchos afirmaban recibir mensajes de seres superiores asociados al cometa. Otros decían que era un presagio enviado por civilizaciones interestelares. Nada de eso tenía base real. Lo que sí es cierto es que Atlas fue comparado con otros visitantes interestelares como Oumuamua y Borisov, dos objetos auténticamente enigmáticos. Oumuamua, descubierto en 2017, no se comportaba como un cometa tradicional. Cambió de velocidad sin expulsar material visible, tenía una forma anómala y una rotación irregular. Eso abrió la puerta a especulaciones científicas, incluso hipótesis que sugerían tecnología no humana, aunque nunca se confirmó nada. Borisov, descubierto en 2019, era un cometa más convencional, pero sus proporciones y composición indicaban un largo viaje desde otro sistema estelar. Su presencia dejó claro que nuestro sistema solar no es una burbuja aislada. Objetos de otros soles pueden visitarnos y seguir su camino sin siquiera notarnos. Atlas, en cambio, no era interestelar. Su trayectoria lo confirmaba como un objeto de la nube de Oort. Sin embargo, algunos expertos comenzaron a afirmar lo contrario para atraer atención, diciendo que Atlas era una señal enviada desde otra estrella.
Esa mentira se repitió tantas veces que mucha gente la creyó. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un simple cometa desencadena un torrente de engaños? Porque la humanidad tiene una necesidad profunda de interpretar el cielo como un reflejo de su propio destino. Y cuando la incertidumbre domina la Tierra, cualquier luz en el cielo se convierte en un símbolo. Esto mismo ya había ocurrido antes, y sus consecuencias fueron trágicas. En 1997, el cometa Hale-Bopp se convirtió en uno de los espectáculos celestes más impresionantes de la historia moderna. Brillaba tanto que podía verse desde ciudades iluminadas. Pero su grandeza no solo iluminó el cielo, también despertó la imaginación de quienes buscaban señales donde no las había. Entre ellos estaba el grupo Heaven's Gate. Guiados por su líder, Marshall Applewhite, convencieron a decenas de personas de que una nave extraterrestre viajaba detrás del cometa. Creían que el cometa era una advertencia, una antesala al fin del mundo, y que la única forma de ascender era abandonando el cuerpo. El resultado fue uno de los suicidios colectivos más impactantes del siglo XX. Una tragedia real. Un desastre nacido de la combinación mortal entre ignorancia, manipulación y un cometa brillante. Por eso hablar de Atlas no es solo hablar de astronomía. Es hablar del peligro de las narrativas falsas. De cómo los engaños se multiplican más rápido que la verdad. De cómo los cometas, siendo simplemente pedazos de hielo y roca, se convierten en espejos que revelan las sombras de la mente humana. Atlas nunca fue una señal extraterrestre. Atlas nunca fue una señal extraterrestre. Nunca fue un presagio. Nunca fue un objeto interestelar. Nunca fue una amenaza. Fue, simplemente, un cometa frágil que se desintegró antes de tiempo. Pero su historia sirve para recordar algo fundamental. El cosmos siempre sigue su curso. Lo que se desvía somos nosotros. Hoy, varias comunidades siguen creando mitologías alrededor de cada objeto que cruza el cielo. Un asteroide, un meteoro, un satélite. Cada punto luminoso se vuelve una profecía, una advertencia o una oportunidad para inventar relatos de contacto. El problema no es mirar al cielo. El problema es dejar que la fantasía sustituya al pensamiento crítico. Atlas quedó como una lección. Una prueba de cómo, en la era digital, la desinformación viaja más rápido que la luz. Una historia que demuestra que no necesitamos un cometa para destruirnos, basta con una mentira. Y cuando lo observamos en perspectiva, Atlas y Hale-Bopp parecen dos extremos del mismo fenómeno. Uno, un cometa real, gigantesco, brillante, que terminó siendo el centro de una tragedia humana. El otro, un cometa débil, moribundo, cuya importancia nació no de la ciencia, sino de los engaños modernos. Ambos cometas nos recuerdan que el verdadero peligro no está en el cielo. Está aquí, entre nosotros. En la facilidad con la que creemos. En el vacío emocional que nos hace buscar respuestas donde no las hay. En la voz de quienes prometen certezas cuando solo tienen ilusiones. El cosmos no miente. Nunca lo ha hecho. Pero nosotros sí. Y mientras existan quienes usen el cielo para manipular, para vender, para engañar, para controlar, historias como la de Atlas seguirán apareciendo, una y otra vez. Porque el cielo es eterno. Pero la vulnerabilidad humana también. Así termina este recorrido por la historia del cometa Atlas. Un viaje que mezcla ciencia, temor, esperanza y ficción. Un viaje que revela no lo que es un cometa, sino lo que somos nosotros cuando lo observamos. Al final, el cometa Atlas no fue el mensajero cósmico que muchos esperaban. No trajo un nuevo despertar, ni abrió portales, ni confirmó visitas interplanetarias. Se desintegró lentamente, como un recordatorio silencioso de que el universo no siempre responde a nuestros deseos, pero sí a sus propias leyes. Y, sin embargo, el impacto que dejó no fue astronómico, sino humano. Porque Atlas nos reveló otra cara del cosmos, la necesidad profunda de buscar significado en lo desconocido. Lo mismo que ocurrió con Hale-Bopp en 1997, cuando un simple cometa coincidió con obsesiones, delirios y creencias distorsionadas que culminaron en la tragedia de Heaven's Gate.
Un evento que mostró lo peligrosa que puede volverse la mezcla entre misterio, fe ciega e información mal interpretada. Hoy, mientras la humanidad observa objetos interestelares como Oumuamua, Borisov y los fragmentos errantes que cruzan nuestro sistema solar, seguimos sin respuestas definitivas. Algunos muestran aceleraciones extrañas, otros trayectorias imposibles de replicar. Cada uno alimenta nuevas hipótesis, nuevos temores, nuevas expectativas. Pero el riesgo sigue siendo el mismo. Cuando la incertidumbre se combina con la imaginación descontrolada, cualquier fenómeno puede transformarse en una narrativa peligrosa. Atlas no fue una nave. Oumuamua no cambió la historia. Y, aún así, la desinformación convirtió datos científicos en mitos modernos. Quizá, al final, la verdadera historia no está en los cometas que cruzan el cielo, sino en cómo nosotros elegimos interpretarlos. El universo continúa avanzando, indiferente a nuestras teorías y temores. Somos nosotros quienes debemos aprender a mirar hacia arriba con respeto, con curiosidad, pero también con pensamiento crítico. Porque entre la maravilla del cosmos y la oscuridad de la desinformación solo existe una línea delgada. Y nuestra tarea es no cruzarla.